Hola, buenos días. Estamos nuevamente en el ciclo de ¿Y tú qué haces? Y hoy tenemos la fortuna de que nos acompaña una muy querida amiga. Hace tiempo que nos conocemos. Ella es médico veterinario zootecnista y es Shitley Patricia Christmer. Entonces, el espacio es tuyo, Shitley. Muchas, ¿Quieres presentarte y comentarnos qué es lo que hacías y qué es lo que ahora haces? muy bien, pues muchas gracias. Primero que nada, te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de poder compartir mi experiencia con nuestro auditorio, que espero que estén ahorita muy atentos a lo que les voy a compartir. Para mí siempre ha sido una aventura mi profesión. Como bien lo mencionó Perla, mi nombre es Shitley Patricia Christmer. Soy médico veterinario zootecnista, egresada de la UNAM, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y entrando en materia, ¿qué es el médico veterinario zootecnista? Es la ciencia médica que se encarga de prevenir. Prevenir es, tenemos que parar un evento. Diagnosticar es saber qué es lo que le sucede en este caso al animal y posteriormente curarlo. Nuestra área de trabajo principalmente está basada en los animales domésticos. Los animales domésticos quiere decir que son tolerantes a la presencia del humano, que nosotros los podemos manejar en un momento dado sin que estos se porten agresivos o tengan un comportamiento errático. Quiere decir animales domésticos, los caballos, las vacas, los perros, los gatos, las cabras, los borreguitos, los guajolotes, las aves, que serían las gallinas, los gallos, los patos. También los animales silvestres. Los animales silvestres, les comento que son animales que nosotros no los podemos manejar como los animales domésticos. Esto quiere decir que es una infinidad de especies que normalmente viven en su hábitat, que no es cercano al humano. Entre los que podemos mencionar es el león, el elefante, el oso, las ballenas. Son todos los animales que se encuentran en su hábitat normal. Y los animales de producción. ¿Cuál es la diferencia entre animales de producción y animales domésticos? Animales de producción son animales domésticos, pero que los podemos tener en un espacio y tener muchos de la misma especie con la finalidad de obtener un producto de ellos. En este caso vemos las tradicionales vacas Holstein, es la raza, que es muy bien conocida porque son productoras de leche. De estas vacas obtenemos la leche que normalmente tomamos. En esta otra fotografía les estoy mostrando animales especializados. Su genética está diseñada a producir más carne. Es la carne que nosotros comemos proviene de estos animales. Los cerditos también, como sabemos, nos dan carne. Las abejas, animales muy trabajadores, productores, de ellas obtenemos la miel. Nosotros los podemos producir o tenerlos, cuidarlas y nos van a dar miel. Las aves tenemos dos grupos de aves, así como los bovinos. Las aves tenemos las aves de postura, que es de donde obtenemos el huevo que nosotros consumimos, y también las aves productoras de carne. Los ovinos son los que también nos van a dar principalmente carne, pero también obtenemos la lana de su pelo, de su piel, es la que lo vamos a ocupar para producir ropa, para abrigarnos. Las cabras también nos proveen de piel y de carne. También los conejos son animales que los podemos producir en gran escala.
Otra parte de la medicina veterinaria es la inspección y control sanitario de los alimentos, puesto que nosotros tenemos el contacto con la producción de los animales, los productos que obtenemos también podemos inspeccionarlos y verificar que son alimentos inocuos. Inocuos quiere decir que no van a causar daño al humano o a la persona que lo ingiera por haber estado contaminado por algunas bacterias, virus, hongos, parásitos. Eso también forma parte de la medicina veterinaria. Y también la otra parte que es la prevención de zoonosis. Zoonosis quiere decir de los animales. También prevenimos que algunas enfermedades que los animales presentan no las puedan transmitir a los humanos. Esa también es una parte muy importante. Ejemplo típico es la rabia. La rabia la puede manifestar, la puede tener un perro. Si no se le vacuna como medicina preventiva, puede desarrollar esta enfermedad y si la puede transmitir al humano y el humano puede ser afectado por esta enfermedad. Entonces, esa sería la prevención de la zoonosis. Entrando en materia, ¿qué es lo que yo hice en México? Porque actualmente radico en Estados Unidos, en el estado de Colorado. Después de haber graduado de la universidad, me moví de la Ciudad de México al estado de Veracruz. El estado de Veracruz se divide en 3 regiones, en la parte norte, centro y sur. Yo me fui a la parte sur del estado de Veracruz. Principalmente estuve trabajando con grupos de productores femenino y masculino, pero también tuve gran audiencia con las mujeres. Era parte del trabajo tratar de integrar a ambos. Estuve trabajando en zonas rurales para nuestra audiencia. Es las áreas donde tienen más campo, donde no hay tanto los servicios que tenemos en las ciudades y es donde podemos mantener una cantidad significativa de animales sin afectar la ciudad o la vida cotidiana de una ciudad. Entonces, esa sería algo importante que quisiera que entendieran. Zonas rurales son las partes generalmente de los estados, en las provincias, donde no se tienen todos los servicios como en la ciudad. Entonces, mi idea era asesorarlos es darles esa ayuda de enseñarles cómo mejorar su producción, porque ellos ya tienen o tenían en ese momento sus gallinas, sus cerdos, sus borregos, sus vacas, y el producto que se obtenía de las vacas, que era la leche, si ven aquí donde pongo transformar su producto, les tuve que enseñar cómo a elaborar yogur o queso, sea para su consumo de ellas o para la venta local de la comunidad. Las pláticas también eran mucho enfocadas a prevenir esas enfermedades que les estaba mencionando, zoonosis, que pudieran transmitir los animales a las personas. Esto fue en comunidades del sur de Veracruz. Aquí, como ven, también era integrar todas las edades, todos los sexos, hombres y mujeres, no importando su escolaridad, era que entendieran que se podía producir, mejorar para tener una mejor calidad de vida. Esto quiere decir tener mejores ingresos y podían vender más de sus productos. Aquí estoy haciendo la práctica de desparasitación del cerdo porque también, como sabemos, hay algunos parásitos que podemos adquirir de los animalitos y podemos desarrollar, en este caso, la cisticercosis, que es una enfermedad importante zoonótica. Y si ven, estos animales al inicio estaban sin ninguna estructura, sin ningún corral, si lo llamamos así. En la siguiente foto era construir con los recursos que ellos tenían, que es el trópico húmedo. En Veracruz, en la zona sur, tiene un clima trópico húmedo. Entonces,
No teniendo recurso económico suficiente, hay que buscar alternativas, generar estas alternativas, y lo que podíamos hacer era usar la materia prima o el recurso que existe en esa región. Si ven, esto es un techo fabricado de palma y lo demás son pues a madera de la región. Aquí es una foto que para mí es muy importante, porque si ven, esta persona es un señor que tenía en ese entonces 65 años aproximadamente. Normalmente dicen que la gente adulta es renuente al cambio, pero si nosotros les explicamos, les decimos que esta instalación en el lenguaje ganadero se le llama una manga de manejo. ¿Por qué? Porque introducimos los animales, los protegemos de que no se lastimen, y también lo más importante es las personas que están trabajando con ellos, que tampoco lleguen a tener algún accidente. Entonces, este señor, una vez que le expliqué nuevamente, es buscar los recursos que habían en la región. Si ven, estos son prácticamente los troncos de árboles que estaban disponibles para fabricar esta manga de manejo, que es cuando inyectamos, vacunamos, desparasitamos a los animales. Es por seguridad de tanto de los animales como del humano. Después de trabajar algún tiempo en Veracruz, me moví a la zona Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca. Es prácticamente colindante con la zona sur de Veracruz, y en ese entonces obtuve la aprobación como médico aprobado para las brucelosis y tuberculosis. Esas son dos enfermedades zoonóticas que están bajo campaña. El país se maneja bajo campañas de control y prevención de algunas enfermedades, sea por su importancia económica o por su impacto en salud pública. Cuando me refiero a salud pública es la afección que puede tener hacia el humano. Entonces, en este periodo se inició la campaña en el estado de Oaxaca, en esa región, y se tenía que probar los atos. Probar me refiero a hacerles los exámenes para el diagnóstico de estas dos enfermedades. Cuando digo atos, me refiero a los atos ganaderos, quiere decir al grupo de las vacas que que pueden ser aptas para la reproducción y obtener más becerros, y se hace un ciclo. Entonces, uno como veterinario experimenta trabajar en diferentes circunstancias, diferentes condiciones, pero el valor o la satisfacción de haber dicho, no hay problema si usted ordeña sus animales y pueden ingerir la leche, o a las personas que vayan a ingerir esta leche, está saludable, sin la enfermedad. Aquí ven, tenía que cruzar ríos. En esta otra parte siempre había niños que me preguntaban, que me ayudaban, que los recuerdo con mucho cariño. Esta es la parte alta de la selva de Oaxaca. Entonces, vean, son diferentes circunstancias, pero al final la satisfacción es muy grande. Aquí también estamos en otra producción. Era trabajar en el diagnóstico de tuberculosis. Y ven, se les está levantando en esta fotografía la cola de la vaca, porque la primer prueba implica que se tiene que inyectar, se tiene que inocular el antígeno, que es la que nos va a detectar si existe la enfermedad en el organismo del animal. Y cuando se revisa, que se hace una revisión a las 72 horas, puede presentar una inflamación, y posteriormente se realiza una segunda prueba que se le llama la prueba doble cervical comparativa. Entonces, eso es donde estamos haciendo el diagnóstico de tuberculosis. Aquí, otros productores. Esto es para que vean finalmente también al lado de ejercer la profesión, uno puede disfrutar de la naturaleza, de los paisajes hermosos del país.
También una de mis obligaciones como médico aprobado era vacunar cuando hubiera el caso de campaña en los equinos o los equidos. Esto implica burros, mulas, caballos. Aquí estamos trabajando con los productores, haciendo la vacunación de los equinos. Si ven, es gente diversa. Aquí ya cambia. Si ven, soy la única mujer trabajando con los hombres. No importa el sexo, siempre y cuando se trabaje con respeto y ayudar a la comunidad. Posteriormente trabajé en la Unión Ganadera de Donají, Oaxaca, como médico aprobado en movilización. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía que verificar que los animales, sean vivos o muertos, o los productos y subproductos de origen animal, cumplieran con las respectivas campañas, porque como les comento, México está regionalizado, no en todo el país existen las mismas enfermedades, hay diferentes niveles sanitarios. Entonces, eso es lo que se tiene que verificar cuando se dan los documentos de movilización. Es decir, los animales que querían mover del estado de Oaxaca a el estado de Querétaro tienen diferentes estatus sanitarios. Entonces, tenían que verificar que efectivamente cumplieran con las pruebas o que fueran sanos de las enfermedades que en Querétaro no existen o no tienen. También tuve la oportunidad de tener engordas, esto es en las condiciones del trópico del estado de Oaxaca, para posteriormente poder vender y obtener el producto carne. Como también inicié como criadora de pie de cría. Cuando se menciona que es criadora de pie de cría o criador de pie de cría, quiere decir que voy a tener a un grupo de hembras con el semental, el que ven es el semental, que son aptos para reproducirse y una vez más obtener becerritos para que puedan desarrollarse y hacer un ciclo de venta engorda. Estos son los animales, se tienen que identificar, normalmente se les marca, es las iniciales del dueño por control de venta o de comercialización. Aquí también son los animales, si ven, esto es son animales representativos, genéticos de una área de trópico. Posteriormente, me regresé a Veracruz y empecé a ser asesora de ranchos ganaderos. Los ranchos son diferentes, obviamente, de acuerdo a la capacidad de la superficie y obviamente algunos tienen la producción de carne y otros, como aquí ven, son productores de leche. Estos son totalmente trópico húmedo, diferentes formas de producir. En cuanto a la reproducción de los ovinos, aquí estoy corroborando un ultrasonido, haciendo ultrasonido para corroborar que la hembra esté gestante y posteriormente obtengamos un cordero. Después de esto, inicié como médico epidemiólogo. ¿Qué es la epidemiología? Si ustedes ahorita con esta situación de la pandemia hemos estado escuchando los epidemiólogos, es prácticamente hacer una investigación dónde se generó el problema, dónde se generó la enfermedad o inició esta enfermedad, quién la introdujo y hacia dónde se está moviendo y cómo, lo más importante, cómo lo podemos contener. Esta área de la epidemiología que estuve trabajando fue enfocada a la tuberculosis bovina. Entonces, estuve adscrita al Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Veracruz. Aquí están mis colegas desde entonces y como les había mencionado antes, esta es la segunda prueba que se lleva a cabo cuando un animal, después de haberle hecho la primera prueba en el pliegue de la colita de la vaca,
se le hace para tener un poco más específico el resultado. Entonces, esa es la prueba doble comparativa cervical, porque es en el cuello, cómo se está probando. Ese es otro, y si ven, ahí se tiene que medir el aumento en la piel del animal. Aquí era hacer investigación, tratar de hacerles las pruebas al resto de los animales para ver quién probablemente había desarrollado la enfermedad o tenía la infección. Como les repito, es circunstancias diversas, pero teníamos que hacer el trabajo. Aquí esta fotografía también es representativa de un trópico húmedo en época de lluvias, que de repente cae la lluvia y ni nos dio tiempo de guarecernos o hacer algo. Estamos totalmente mojados, pero ese es el trabajo también de campo. También teniendo la certificación como médico aprobado en brucela y tuberculosis, también era verificar que algunos ranchos, ahora nos vamos al lado opuesto, no tenían la enfermedad y son acreedores a un certificado que se les nombra hato libre de brucelosis y tuberculosis. Quiere decir que pueden comercializar sus animales sin ningún problema porque no tienen esa enfermedad. Aquí estoy en la parte, si ven en la parte de atrás es el Golfo de México. Es en la parte alta, en la montaña, pero es lo que le llamo que la naturaleza me regalaba diario diferentes escenarios en mi carrera. Aunado al ejercicio de médico epidemiólogo, también empecé a comprar ovinos. Esta es una raza catadín, que son borregos, pero no, si ustedes no ven, no tienen la lanita típica de los borregos que nosotros conocemos, de los negritos o de los güeritos con lana. Estos animales genéticamente son diseñados para las condiciones de trópico. Quiere decir que tienen más pelo, pero también presentan cambios cuando se ponen en un clima diferente. Es decir, aquí si ven, estos borregos son los mismos, de la misma raza, pero aquí los moví del sur de Veracruz a la Ciudad de México. Entonces sabemos que la Ciudad de México tiene un clima más frío, y si ven, empiezan a desarrollar la lana, lo que ya los veríamos más como los borregos que conocemos o que normalmente podemos ver en el altiplano. La otra etapa que tuve fue la de investigación basada en empezar mi maestría. La investigación también es un área sumamente interesante, muy demandante, también muy satisfactoria, que realmente nos educa a pensar o hacernos planteamientos basada en conocimientos previos, que los resultados nos pueden decir que si nuestra hipótesis está bien o no, pero lo interesante es eso, ser curioso, hacer preguntas más allá de lo que sabemos. Entonces, fue la etapa que yo tuve, que se tenían que hacer también pruebas de laboratorio, donde también pude tener la oportunidad de trabajar en laboratorio, aprender a manejar todo el equipo de un laboratorio. Aquí se están haciendo unos estudios coproparasitoscópicos. Si ven, estas son las muestras que se obtuvieron, son heces, son de los animales. Se procesa y finalmente esta es la toma, este es el huevito que nosotros encontramos, que nos dice que efectivamente el animal está parasitado. Entonces, también se maneja no solo en el laboratorio de lo que sería procesos de heces, también de suero. Aquí es la parte donde teníamos que detectar el interferón gamma. Es interesante, como les digo. Después de esto, regreso al área epidemiológica, que ahora estoy
trabajando o estaba trabajando en SENASICA, que quiere decir Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Estuve adscrita a la Dirección de Análisis de Riesgo y mi trabajo era especialista en información para el análisis de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Era proveer de los artículos científicos aprobados de información seria generada por todas las universidades del mundo o cualquier investigador reconocido que pudiera soportar un argumento de decir por qué no aceptamos un producto proveniente de Brasil de los cerdos. ¿Por qué? Porque puede haber la probabilidad, el riesgo de introducir una enfermedad que probablemente en México no tengamos y que no tienen los cerdos y que no puede afectar esa especie y no puede poner en riesgo la producción, porque siempre representa un riesgo económico y obviamente de salud para los animales. Entonces, esa era mi función, pero también estaba capacitada y acreditada para otras funciones. Y algo que disfruté demasiado en este trabajo fue que, aunado al hacer lo que me gustaba de investigar, de tener la información, me dio la oportunidad de viajar, conocer casi la totalidad de mi país, de México, y también tuve la oportunidad de viajar fuera de México. Aquí tengo, les presento, fue una comisión, eran colegas de Japón que vinieron a revisar, así como nosotros vamos a revisar a los países las condiciones en las que se encuentran sus producciones. Ellos vienen a verificar lo que nosotros decimos, cómo tenemos las producciones o cómo se está haciendo el cierto proceso en algún producto aquí en México. Aquí era ir a revisar las producciones. Estos son los borregos que les comento, que son normalmente los que conocemos en el altiplano. Aquí estamos, obviamente, las dos comisiones. Aquí fue donde fui a Argentina a revisar una fábrica de procesamiento para quesos y helados. Aquí estamos, aquí si ven es todo el proceso desde que ingresa el producto, la materia prima, la leche, hasta que se comercializa como helado o queso. Todo tenemos que verificar que en ese proceso, en todos esos pasos, existen las medidas sanitarias adecuadas para que no haya ninguna alteración o alguna inoculación o en el proceso sea alterado y vaya a afectar al producto y posteriormente a la persona que lo consuma. Era ir, verificar producciones. Aquí estoy en un rastro también. El rastro es el lugar donde tienen las instalaciones adecuadas para sacrificar a los animales de producción de la mejor forma, sin que sean maltratados, y los productos, en este caso la carne, no se contamine también. Si ven, esa es una parte, así como ven que queda limpio, así debe de ser, para precisamente evitar que haya contaminación en el producto. En esta otra parte estamos revisando, haciendo inspección de los animales, aquí de los cerdos que tienen que movilizarse. Aquí también estoy con mis colegas de diferentes estados. Es toda la experiencia que ustedes ven y lo que les decía, la oportunidad que tuve de conocer diferentes colegas, diferentes situaciones de los estados de México. Aquí es. Y nuevamente, no olviden que siempre que nosotros demostremos que somos capaces para algo o que ejerzamos nuestra profesión como debe de ser, no hay ningún problema. Aquí soy la única mujer también. Siempre era ir a trabajar con los colegas, verificar. Aquí estamos en un punto cuarentenario, se le llama así.
donde teníamos que revisar que los animales se bañaran para los parásitos externos. Normalmente es la garrapata con la que se tiene problemas en México. Esto quiere decir, esta es una instalación, es un baño garrapaticida. El animal se mete, es como si fuera una alberca, se asegura que todo el cuerpo quede humedecido, y obviamente en el agua existe el producto que es para tratar, para matar al parásito, sin que el animal se maltrate. Y después, obviamente, de la parte de campo, tenía que hacer la parte administrativa, solamente corroborar que lo que los colegas decían que se estaba haciendo en sus respectivos estados se llevaba a cabo. Esa es también la otra parte, que era combinar la parte de campo, que realmente la disfrutaba, con la parte administrativa. Aquí son las instalaciones en la Ciudad de México. Era lo que a mí me divertía, mi trabajo, más colegas, más reuniones después de trabajo. Les repito, esto también me dio la oportunidad de conocer el país, viajar. Esto me dio el haber concluido mi profesión en México, también me dio las herramientas para poder venir al extranjero, a Estados Unidos. Ahora realmente mi trabajo es más como traductora, trabajo en una preparatoria, el nombre es Sterling High School. Trabajo ayudando a los estudiantes que todavía no dominan el inglés o lo están aprendiendo. Mi función es traducirles lo que dicen los maestros en clase del inglés al español, y cuando tienen que hacer sus tareas o sus trabajos, ellos tienen que hacerlo en español y yo les ayudo a ponerlo en inglés para que sean evaluados. Y normalmente trabajo en las clases de matemáticas, que es álgebra, biología, que como ven, la biología también es muy amplia, pero compartimos muchas áreas, que eso me hace capaz de ayudarlos y ser extremadamente precisa en las traducciones, en la historia, en geografía y en salud. Son las clases básicamente que yo apoyo a los estudiantes en las traducciones para lo que es el inglés, español, español, inglés. Y bueno, finalmente soy el médico veterinario de cabecera de la producción de mi esposo, que tiene aquí en Colorado, en Estados Unidos. Eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, comentario, estoy en la mejor disposición de responderles. Muchísimas gracias, Itli. Bueno, aquí está Noel, que está muy emocionado y te envía muchos aplausos. Que muchas gracias, que estuvo muy interesante. Y abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera participar. Bravo. Ay, muchas gracias, Ariadna. Sofía, me llamo Sofía. Ah, Sofía. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque yo sí tengo varios comentarios. Entonces, bueno, además de felicitarte muchísimo y realmente me hace que te admire más, me siento muy orgullosa de estar rodeada, bueno, estoy a la distancia, pero rodeada de muchas mujeres tan emprendedoras, tan valientes, tan capaces, y bueno, pues sí, eres una de ellas. Entonces yo sí me lleno de orgullo al escucharte. Noel te quería conocer, entonces qué bueno que ya pusiste tu cámara. Noel es un niño biociencito que siempre está aquí. Ah, muy bien, me da gusto. Y bueno, además de felicitarte,
Precisamente decías que, bueno, pues has trabajado en el campo. ¿Es difícil trabajar en el campo? No, yo no lo diría así, es demasiado, es una de las partes que yo más disfruté, trabajar en el campo. Es un trabajo duro por las condiciones, porque es lo que siempre les comentaba a los productores. Aquí no importa de dónde vengamos, cuáles son los títulos. Estábamos trabajando desde las 6 de la mañana, en ocasiones antes de las 6 de la mañana, por la misma rutina del ordeño de los animales, pero era trabajar, si ponemos una hora, de 6 de la mañana a veces a las 6 de la tarde o de la noche, sin parar, porque era trabajar. Tenía un volumen de trabajo de 200 cabezas de animales por día. Obviamente hacíamos un pequeño lunch, pero era prácticamente en la misma actividad de trabajo. No lo sentía pesado porque lo disfrutaba, me gustaba, y como les mostré algunas de las fotos, tengo mucho más fotos. Cuando regresaba manejando por la sierra, lo que era de Oaxaca, de la Veracruz, esos paisajes que la naturaleza te da, yo creo que eran muy relajantes, y aparte lo que les comento, la satisfacción de poder ayudar a las personas que por las circunstancias en las que ellos viven, no tienen las mismas oportunidades de nosotros que vivimos en una gran ciudad, que podemos tener acceso a las escuelas, que ellos no lo tienen o no lo tuvieron. Entonces era prácticamente mi pensar de decir, si yo puedo ayudar en este momento, en esta circunstancia, con mi trabajo, lo hago, y les repito, jamás me fue extenuante, cansado, me divertía, lo disfrutaba, porque decía, es algo que lo disfruto y hasta me pagan. Me agrada mucho eso que dices, algo que te gusta. En todas las fotos, o bueno, yo me acuerdo de ti siempre sonriendo y que decimos, hasta nos pagan por hacer lo que nos gusta. Entonces, Exacto, creo que eso es exacto. demasiado gratificante. Y yo siempre Otra cosa que también les diría algo, Perla. Recuerdo mucho, uno de mis profesores decía, si realmente te gusta lo que haces, pareciera que te va a salir todo bien, pero esa es la clave, porque el te gusta es eso, le pones más empeño, no lo sientes tedioso, y esa es la clave. Yo les exhorto a las personas que nos están escuchando que cualquier trabajo que ustedes decidan hacer, háganlo con la convicción de que es algo que se sienten a gusto, se sienten satisfechos, no con la finalidad de ir tras el dinero o tras otro interés, porque entonces yo sí vería un primer error, porque probablemente les puede generar mucho dinero, pero a lo mejor no se van a sentir satisfechos o felices, y después viene el tedio, el enojo, el aburrimiento. Entonces, para mí, fue algo que lo disfrutaba, y como tú dices, y también era mi lema, decía, me divierto, lo disfruto y me paga por hacer eso. sí, también otra cosa que me pareció, como tú lo dijiste, en ocasiones eras la única mujer trabajando contra muchos vaqueros, o bueno, no contra, sino con muchos vaqueros, muchos hombres. ¿Alguna vez Creo que tu micrófono no está funcionando, Perla, o se cortó la... Sí, a ver, que en varias fotos vimos que eras la única mujer, entonces que si en algún momento tuviste problemas por ello. No, de hecho, permíteme contarles una pequeña anécdota. Al inicio, cuando empezamos a trabajar en Oaxaca, éramos nada más tres médicos.
Eran 2 hombres y era yo la única mujer. Entonces decidieron que nos íbamos a reunir, nadie nos conocía, nos íbamos a reunir ahí en el municipio y ellos, los productores, iban a ir a recogernos. Entonces nos vieron a los 3, inmediatamente unos escogieron primero a los hombres y así como se los voy a decir fue la expresión que dijo la persona que ya quedaba. Dijo, bueno, pues ya qué le voy a hacer, pues me tocó con usted una mujer, vamos a ver cómo nos va. Entonces me dio mucha risa porque en aquel entonces obviamente estamos hablando de hace 18 años que estaba pues prácticamente recién egresada de la universidad. Ellos no creían que como mujer fuera capaz de trabajar, pero siempre fui la persona en la universidad de irme a las prácticas extracurriculares, hacer estancias a los ranchos, porque siempre mi afinidad por las vacas fue como más fuerte. Entonces yo tenía cierta práctica ya y me sentía segura de eso. Entonces cuando empezamos a trabajar, al final del día preguntaron entre los productores cuántos animales habían trabajado los otros médicos, los otros colegas. Entonces quien trabajó más ese día fui yo. A la hora de decirles cómo manejar el ganado, cómo hacer más eficiente el trabajo, fui yo. Entonces, a partir de ese día, del primer día que vieron que la que había trabajado más había sido yo, entonces empezaron a escogerme primero, a decir, yo quiero a la doctora, yo quiero a la doctora. Eso aunado a que jamás presenté alguna cosa de impuntualidad o no ser seria en mi trabajo, son cosas que yo considero que me ayudaron muchísimo para en el futuro trabajar sin ningún problema. Y es bien dicho que la área ganadera es prácticamente tierra de hombres. Sin embargo, también me siento muy orgullosa, muy satisfecha que al día de hoy sigo manteniendo algún contacto con algunos productores. Personas siguen preguntando por mí, siguen recordando los días de trabajo, porque era eso, trabajar responsablemente y hacer un buen día de trabajo con todos. Entonces, sí, efectivamente es una de las cosas que me hace sentir doblemente orgullosa, porque siendo mujer pude ganarme un lugar y el respeto del área o de los productores y de los mismos colegas. Entonces, no hay nada imposible, algo que yo disfrutaba también, es algo muy satisfactorio. Aquí Noel tiene una pregunta. A ver, ¿sí me escuchan? Acércate más. ¿Aquí? Ya. A ver, ¿a ti no te da miedo trabajar con vacas? Que te den una patada o que te muerdan o que, No. Que algo así. Normalmente en la universidad tenemos clases donde nos enseñan el comportamiento de los animales, cómo nosotros podemos aproximarnos a ellos sin que ellos tengan una reacción pues negativa hacia nosotros. Y también en las mismas clases ya como tal de la clase de bovinos, en las prácticas pues vas y efectivamente haces el ejercicio de aproximarte al animal, de cómo sujetarlo, todo obviamente siempre prevenir que en algún momento también algún animal va a reaccionar súbitamente y debes de estar preparado. Para eso son las instalaciones y bueno, cuando no hay instalaciones te tienes que asegurar que realmente las personas que te están ayudando tienen que hacer la sujeción del animal correctamente. Si recuerdas en mi presentación les puse, algunos nada más están derribando a los animales con lazos y caballos. Entonces yo me tenía que aproximar para tomar la muestra al animal o inyectarlo y ese era el riesgo que yo tomaba, pero lo importante es que
era eso, primero dar como un entrenamiento rápido a las personas, porque normalmente pensamos que ellos toda la vida han estado en el rancho y prácticamente no necesitan saber nada más. Eso no es verdad. A veces no son cosas que ellos hagan cotidianamente, entonces hay que también darles un comentario y que te asegures que tú no vas a salir lastimada y también ellos, porque yo me sentía en algún momento responsable de que nadie saliera lastimado en el día de trabajo y que tampoco los animales se maltrataran o salieran con alguna lesión. Entonces, no es nunca tuve miedo, aprendí a manejar los animales y lo que decía, en la universidad tienes clases y la práctica, obviamente eso te da la experiencia de poder manejarlo sin ningún problema. Otra pregunta, a ver qué, déjame ver. Ya. Los helados tienen así, tienen, así que no sé cómo decirlo. Bueno, cuando hablaste de los helados, se quedó con cara de sorpresa. Entonces, casi siempre oímos que los de la leche se obtiene el queso o bueno, la misma leche o llegamos a pensar en el yogur, pero entonces me dice que si los veterinarios también tienen que revisar los helados o qué relación tienen los veterinarios con los helados. Sí, es una de la parte de la medicina veterinaria es la inspección y la verificación de los alimentos que estén inocuos. Inocuo quiere decir que no contenga ningún agente infeccioso, sea virus, bacteria, hongo, parásito, para que el humano lo pueda consumir sin ningún peligro. Cuando hice el comentario es porque si tú puedes ser médico veterinario y dedicarte a la área de inspección sanitaria, en esa área tú puedes ir o estar trabajando en una fábrica donde se elaboren, por ejemplo, helados, es tu curiosidad. La materia prima es la leche. Entonces, en eso se transforma la leche a helado, pero en esos procesos, en esos diferentes pasos para obtener el helado, tú tienes como veterinario que verificar que la leche desde que se recibe viene en las condiciones adecuadas, que quiere decir una temperatura de 7 grados centígrados, que el conteo de las células que tienen la leche normalmente, que no son tan dañinas o no son dañinas para el humano, estén en niveles normales y de ahí todo el proceso para la elaboración del helado que se lleve a cabo, si hay que corroborar el pH. Al final tú vas a obtener tu helado, que va a ser un producto saludable para la persona que lo pueda consumir. Esa sería una de las áreas de un médico veterinario que solo puede trabajar en esa área. ¿Sí quedó claro? Es una de las muchas áreas que podemos trabajar. Dice que sí, que le parece sorprendente que hasta en el helado pues haya, digamos, la supervisión de un médico veterinario y que en muchas ocasiones, yo creo que nunca siquiera nos pasa por la cabeza. Así es. Hay muchas áreas en donde el médico veterinario puede trabajar y eso te da más, te envuelve más en cuanto a la transformación de alimentos, pero tienes que tener el conocimiento previo de la medicina veterinaria. Muchas gracias. Y bueno, por último, siempre, o bueno, en muchas fotos, sobre todo cuando andas en el campo, te vi con overol y en el laboratorio te vi con bata. Y bueno, desde mi punto de vista te quiero felicitar porque no es algo que lo hagan muchos médicos, pero yo te quiero preguntar
para que tú lo comentes. ¿Por qué lo usas? ¿Por pura moda? ¿Porque te ves bien? ¿Porque es parte de tu uniforme? ¿O por qué usas overol y bata? Bueno, hay varias situaciones a la hora de que yo usaba el overol cuando estaba en campo con las vacas. Primero es porque también es una forma de presentación, me parece adecuada para cualquier profesionista. Era mi presentación. Obviamente ustedes ven ya el overol sucio, pero iniciaba con mi overol limpio diario. Tenía como colección de overoles. Era presentación. Segundo, para mí era una herramienta muy útil porque si ven, tiene diferentes bolsas. Era donde yo podía ponerme los tubos, los vacutainers. Si tenía que una pinza, era tenerlo rápido porque estamos hablando que era una actividad también de velocidad prácticamente para que los animales no se mantuvieran mucho tiempo sin comer. Entonces, era una herramienta en la cual yo podía tener material en mi cuerpo, básicamente. Segundo, obviamente, porque no me gustaba regresar a la casa con la ropa sucia, porque siempre el estiércol salpica o algo que pudiera manchar mi ropa. Y obviamente pues también por prevención, porque tú nunca sabes de lo que puede salpicar o puede pasar en alguna circunstancia. La bata lo pienso igual, es más para prevenir que alguna sustancia te caiga en tu cuerpo. Es más la cuestión o el enfoque más de prevención, no es tanto de que es moda o eso. Y es una herramienta, una vez más, es donde tú cargas tu material, tu pluma, si estás trabajando con ciertos frascos, no sé, es eso lo que yo veo, que es una forma de que tienes que seguir las reglas de cómo utilizar tu ropa adecuada en el área donde estás trabajando. Muy bien, muchas gracias. Nuestros seguidores de Facebook te mandan saludos y dicen que tus actividades son fundamentales para la salud humana y animal. Que muchas felicidades por hacer esta labor. Gracias. Porque finalmente ahorita tal vez ya no estás ahí, pero seguramente dejaste conocimiento en la comunidad, en las comunidades, y que seguramente lo siguen llevando a cabo. Y pues ahora en donde estás, pues el apoyo que les das a tus estudiantes también es fundamental, ¿no? Para que ellos continúen con su estudio. Exacto. Eso es importante y es lo que me gustaría nada más mencionar rápidamente, es que si no tuviera el conocimiento que tengo, probablemente no tendría también la facilidad de poderles explicar o hacer lo que les comentaba, unas traducciones lo más exactas posibles para los estudiantes. Y bueno, eso es algo que también me ha facilitado en gran medida mi trabajo ahora aquí. Y bueno, trabajar en el rancho de mi esposo, pues ya es algo que puedo decir que ya es mi hobby. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Te agradecemos profundamente que nos hayas brindado esta hora, que nos compartas lo que sabes y que esperamos que muchas personas, muchos niños se motiven a estudiar medicina veterinaria o zootecnia. Muchas gracias. Aquí dice muchísimo, Perla, y les agradezco mucho a los que nos siguieron o nos están siguiendo. Les exhorto, dedíquense a lo que les guste y háganlo de la mejor manera. Muchísimas gracias. Aquí también las ciencitas que nos siguen te aplauden y te dicen que muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues estaremos dando lata en otra ocasión. Por ahora, recuerden todos los que nos vemos, estamos haciendo una rifa para recaudar fondos. Entonces, compren los boletos. Y bueno, pues tendremos la próxima semana más actividades que les estaremos compartiendo en las redes sociales. Entonces, muchísimas gracias. Sí, de Muchas nada. Gracias a Citli. todos. Cuídate Que tengan mucho bonito y día. estamos en comunicación. Claro que sí. Nos gustó mucho tu plática. Gracias. Que Gracias. estén bien. Adiós. Saludos a todos. Adiós. 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 Adiós.